there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Paris Reagan, Dr. David Watts, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy alegres de estar con ustedes, tenerles con nosotros. Dave, ¿alguna salida? Sí, señor. En 2 fines de semana estaremos en Canadian Revival Fire en Edmonton, Alberta, Canadá. ¿Quieres decir que vas a estar ocupado por allá? Bueno, un fin de semana nada más. Bien. De hecho, comienza ese viernes, el 17. Nosotros estaremos ministrando, mi esposa, el sábado en la mañana a las 9:30 y yo estaré ministrando el domingo en la mañana a las 9:30. El domingo a las 9:30. Estamos esperando estar con las hermanas Lamb. Para más información, llamen al 780-288-2187. John. Nada por ahora, hermano Swagger, pero sí quiero mencionar que el lunes comienza el maratón, así que queremos que la gente sintonice y que Así es. para cubrir el costo al aire y también un tiempo en el que nosotros adoramos y alabamos al Señor. Próxima semana, maratón. Paris. Sí, señor, 9 de junio, en un mes más o menos, estaré con el pastor J.R. Armstrong en Mag Church para un servicio a las 10:30 de la mañana y luego a las 6 p.m. ese domingo. Así que les animamos, si es posible, que nos acompañen el 9 de junio. Y a finales de junio estaré con Joseph y el hermano Larson en Oroville, Washington, en Crossover Camp Meeting con el pastor Randy McAllister. Estaré predicando el jueves a las 6:30, viernes a las 10:30 de la mañana. Y creo que, Joseph, tú predicas ese viernes en la noche, ¿verdad? Así es. Y el hermano Larson estará enseñando el sábado en la mañana y el Joseph el sábado en la noche y el hermano Larson el domingo en la mañana. Así que les animamos, si es posible, vengan y acompáñenos a finales de junio. Nos encantaría tenerlos con nosotros. Dr. Watts. Sí, señor. 19 de mayo voy a estar en Deicera, Texas, en Harvest Church con el pastor Taylor Shute para el servicio de las 10 de la mañana, así que nos encantaría tenerlos con nosotros. Pueden ver la información en pantalla. 6565 en el área de Bowman. Nos encantaría verlos. Estamos en el 4º día en el Instituto Bíblico de las clases intensivas con el hermano Larson y su clase en el libro de Ruth. Ha tenido un gran grupo esta semana y hemos tenido gran participación de todo y se ha respondido muy bien, pero hemos tenido una gran clase. Esta clase ha sido maravillosa. Si ustedes quieren venir a mi clase será en junio, del 10 al 14. Yo estaré enseñando estudio en la Biblia y del 8 al 12 de julio, el doctor Jimmy Dupree tendrá su clase de introducción al ministerio cristiano. Son maravillosas clases para pastores, líderes de la iglesia o personas que quieran aprender más de la palabra de Dios. La mía terminará a finales de mes. Pueden ir a jsbc.edu. Arriba pueden ver la sección que dice JSBC y ahí pueden registrarse en las clases de verano. Muchas personas han preguntado si las clases son en línea, son grabadas. Estas solamente se pueden experimentar en persona, así que nos encantaría tenerlos con nosotros aquí. Sí tenemos cursos en línea en el programa de certificación y pueden ver eso en jsbc.edu, pero estas clases intensivas son solamente en las instalaciones, en el plantel. Joseph. Sí, señor. Bueno, estoy esperando, como dijo Joseph, estar en Oroville, Washington con él y mi padre, así que esperamos verlos allá. Pero el fin de semana anterior, del 21 al 23, voy a estar en Canadá otra vez, visitando Deer Lake, Newfoundland. Así que estaré en Emmanuel Pentecostal Church, 4 servicios a las 6:30 el viernes, sábado a las 10 y a las 6:30 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Y discúlpenme, no hay gráfica para eso aún, eso va a estar listo en los próximos días y esperamos que nos puedan acompañar este año en Canadá. Muy bien. John, por favor,
¿Qué está sucediendo con Israel en las Varios últimas horas? desarrollos. Ayer la IDF atacó 20 sitios terroristas en el sur del Líbano, del Hezbollah, y el Hezbollah lanzó muchos cohetes y drones suicidas al norte de Israel. Gracias a Dios que no causaron daño, pero el norte de... Disculpa, John, ¿esos misiles no hay manera de guiarlos? No, en este momento básicamente solamente los disparan y caen donde caen, no tienen ningún tipo de dirección y esperemos que no tengan ese tipo de tecnología, porque si Sí. no crearía mucho daño. Eso fue un elemento. El día de ayer no lo pude ver hasta anoche cuando llegué a casa, después del servicio, que fue un servicio excelente, siento yo. Pero las Naciones Unidas, el general de la Asamblea, se espera que hoy, por causa de una resolución lanzada por los Emiratos Árabes, permitir que exista este estatus de votación en las Naciones Unidas, pero aún así esa porción sí lo harán. No creo que termine así, pero esto va a ser registrado por otros que no estén a favor, pero el punto es que están ellos moviéndose lo más fuerte que puedan para poder crear un Estado palestino, aun cuando no tienen liderazgo disponible en esos elementos para liderar el país. Otro desarrollo también es que las Naciones Unidas tienen una agencia de alivio que están encontrando, que están ellos robando la ayuda humanitaria. Y esa es la Así organización es. que fue creada específicamente por las Naciones Unidas solo para estos refugiados palestinos que comenzó en 1948, dicen ellos. ¿Y quién está Los haciendo esto? trabajadores, miles de trabajadores. Y lo segundo que encontraron que está sucediendo y por qué Egipto en la frontera y el Hamas están trabajando juntos es porque están ellos culpando a los individuos que son considerados palestinos, los de Gaza, le están cobrando dinero para entrar a Egipto para tener ese tipo de ayuda humanitaria. Un individuo en particular testificó que él estuvo en una posición en la que él pagó $9,000 para poder entrar a la lista de personas que se les permitiría entrar a Egipto. Cuando él trajo a sus hijos, le dijeron que tenían que darle otros $3,000. Le estoy dando la equivalencia de su dinero. Así que en otras palabras, les costó $12,000. Y ahora, esta no es gente rica para entrar a Egipto, para salir de Rafa, para poder buscar protección para su familia. Así que hay muchas cosas que están pasando, muchas situaciones horribles que les está sucediendo también a ellos. ¿Israel ha tomado a Rafa? No solamente tomaron un punto de cruce donde estaba entrando la ayuda, pero se ha vuelto a abrir esa área para que vuelva a entrar la ayuda. Pero una vez más, la ayuda está siendo quitada del pueblo y a la gente se le está culpando. Estos trabajadores, pensamos en esto, la gente que es contratada para ayudar a la gente está quitándoles el dinero. Le están pagando de dos maneras. Exactamente, pero una vez más, tenemos la preocupación que yo tengo es que los Estados Unidos, ¿cuál es nuestro papel con Israel? Y eso es retenerle las armas que ellos van a necesitar para hacer las cosas necesarias para eliminar el último permanente batallón del brazo de batalla que está en el área de Gaza, en el área de Rafa. Si nosotros, ¿cómo lo puedo decir? Si Joe Biden quiere controlar esta guerra, mi actitud es esta. Creo que el Señor va a removerlo rápidamente. No estoy hablando de matarlo, pero creo que este año vamos a ver un cambio en esas elecciones. Miren, estoy luchando, tal vez ustedes me puedan ayudar a entender por qué es que Dios está permitiendo que este hombre continúe con su doble ánimo, con... La misma razón por la cual permitió que Herodes Eso es cierto también. continuase. Creo que como nación hemos llegado contra el pecado contra Israel significativamente. Una vez más, aún vemos las protestas en muchos lugares. Pero recuerdas que Herodes estaba Cuando comiendo acabó el día, gusanos, sí, ¿no? su fin no fue tan bueno. Pero de cualquier manera, tenemos que seguir orando por Israel. Voy a seguir viendo qué es lo que está pasando y buscando sabiduría de parte del Señor. ¿Y hay esfuerzos ofensivos ahora mismo en el presente? No han tenido una incursión limitada en Rafa, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de incursiones. ¿Pero qué es Rafa? ¿Una ciudad? Es o- una ciudad, sí. Es la parte más sureña de Gaza que se presenta contra la frontera de Egipto. Así Muy que es un bien. cruce allí. Egipto no ha abierto la puerta para que entren, desafortunadamente. Pero una vez más, Egipto, hay millones de personas. ¿Dónde se van a poner a estas personas? Esa es la pregunta.
Hay ¿Cómo? más de 1 millón de personas en Rafah en este momento, porque muchos de los palestinos se han movido hacia el sur para alejarse de... Así, Bueno, ahora tanto. sí, por causa de toda la gente del norte que ha entrado al norte, así que están viviendo en estos campamentos y viven en tiendas o carpas. Israel tiene la frontera cerrada y ahora estamos encontrando que la razón por qué muchos no están entrando a Egipto es porque les están cobrando mucho dinero que esta gente no puede pagar. Muy bien, muy bien. Y bueno, la apariencia entonces es que Egipto realmente no le importa. No, a Egipto, de hecho, no quieren a esta gente allí y de hecho están trabajando con el Hamas para hacer dinero, pero hace años bajo la primavera árabe, tal vez algunos recuerden que esto sucedió y Morsi entró, él era un musulmán de la hermandad musulmana, era el presidente, pero era el presidente de la hermandad musulmana y él era empatizante con el Hamas y después de un año lo sacaron porque sus políticas no beneficiaban a todos los egipcios. A los egipcios no les importa la hermandad musulmana, de hecho es ilegal en el país, no quieren eso allí. Así que esos palestinos que están entrando, si van a entrar a Egipto, son de ese tipo. Vemos lo que sucedió con los palestinos cuando ellos estuvieron en Jordania. El Septiembre Negro sucedió, miles de miles tuvieron que morir y querían apoderarse del gobierno. Cuando fueron a Túnez, hicieron lo mismo allá, querían apoderarse del gobierno. Comenzaron a hacer lo mismo en el Líbano en 1982. Esas naciones quieren cerrar No las los quieren. puertas. Después, de hecho, de la guerra del Líbano, el Líbano no los quería. Israel, que estaba peleando en el Líbano, dijo, bueno, nosotros los aceptamos. ¿Le parece que Israel ha hecho suficiente daño hacia esos esfuerzos? No, señor, tienen que eliminar lo que pertenece o lo que permanece de Gaza. ¿Piensa que lo harían? Si se les da las herramientas y el apoyo, creo que lo van a hacer. Benjamín Netanyahu está decidido a hacerlo y él dice que lo va a hacer. Si no lo hacen, señor, simplemente van a reagruparse y van a tener el medio para que una vez más, tal vez no en un año, pero en unos años hagan lo mismo otra vez. ¿Cuánto porcentaje? ¿La mitad? ¿2/3 que ellos han terminado? Como 2/3 partes de la fuerza militar, dicen ellos. Ahora, yo escucho diferentes números. Originalmente escuché que había más de 60,000 de ellos y ellos dicen que aún hay 25,000 pertenecientes, así que creo que hay 40,000 y luego 20,000 que permanecen, así que quién sabe qué números son correctos, porque quién sabe cómo contarlos. Ese es el problema. Claro. Y luego hay mucha gente que es simpatizante con él. Además, una vez más, esta gente que está allí, el millón de ellos que está allí, tal vez no aprecien lo que está pasando con ellos ahora, pero aún así, de los conteos y los sondeos más recientes que se han hecho, el 90% aún apoya a él a más y quieren que permanezcan en el gobierno. Bueno, pero ¿piensa usted que Biden va a cambiar su manera de pensar? No, él dice que no quiere que Israel entre al área de Rafah a nivel entero porque eso causaría daños civiles. Así que por eso es que él está reteniendo las armas. Él no quiere que ellos entren porque él tiene miedo de el daño de los civiles. Pero lo que él está haciendo, en mi opinión, es que simplemente está siendo cobarde y no quiere presentar, y tiene muchos de estos en la izquierda progresista y también el escuadrón que consiste de 2 musulmanes, Talib, la representante Talib y la representante Omar. La hija de Omar fue arrestada en una de estas protestas favoreciendo a la Hamas, llevando consigo una bandera palestina. Así que esta gente ha tenido mucho éxito en la narrativa de pelear contra Israel para boicotear a Israel, desinvertir contra Israel y sancionar a Israel, este movimiento BDS. Y él está tratando de mantener ese voto, pero la realidad es que no tiene éxito. De hecho, están viendo más charlas de la convención de demócratas que está sucediendo en Des Moines. Ellos van a protestar esto, así que yo creo que él va a tener que hacer más de lo que está haciendo en esta situación. La convención. Sí, señor, está haciendo más para apaciguar a los musulmanes y también a los progresistas que están apoyando al movimiento islámico en este país. Pero él realmente brinca de un lado al otro en su política. Todo es política, ¿no? para él. No creo que están preocupados por la vida humana, creo que están preocupados por los votantes que pueden darles a ellos la No lo situación. dudaría eso en lo absoluto. Muy bien. Vamos a estudiar la guerra espiritual. Aquí vamos.
Y Dave, vamos a empezar con el versículo 10 y leemos hasta el 12. Por lo demás, hermanos míos, sed fuertes en el Señor. Se ha fortalecido continuamente lo que sucede cuando tenemos nuestra fe constante en Y la en el cruz. poder de su fortaleza. Este poder está disponible. La fuente es el Espíritu Santo, pero el medio es la cruz. Dice aquí, porque ponemos toda la armadura de Dios, No algunos, sino todos. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto se refiere a Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, esto no es humano, pero Satanás constantemente usa a los seres humanos para llevar a cabo sus hazañas. sino contra principados, Los principados son seres de rango y orden más alto en el reino de Satanás. contra potestades, El rango directamente debajo de los principados. contra señores del mundo, Seres humanos que actúan como emisores de Satanás. contra gobernadores de estas tinieblas. Esto se refiere a demonios. Ahora, esto es lo que el Hijo de Dios enfrenta. Y francamente, damas y caballeros, a Satanás no le importa. No le importa los esfuerzos que nosotros hagamos, las estrategias que hagamos, solamente teme una cosa, y eso es la cruz de Cristo. Es en la cruz donde Él fue derrotado, cerca de 2000 años atrás. Y si usted, como creyente, usted constantemente pone su fe y confianza en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y mantiene esa fe correctamente, el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios, entonces llegará a ayudarle y obrará a favor suyo, y Satanás teme al Espíritu Santo. Usted puede entender eso. Y yo he leído todo tipo de reportes sobre la manera como la gente tiene que oponerse al poder de las tinieblas. Creo que ayer, no me parece que fue el doctor Watts que lo hizo, que presentó de alguien que se trataba de poner la armadura de Dios cada mañana. Sí, así es. Eso es de lo que estaba hablando el otro día. Los predicadores han dicho a lo largo de los años, cada día me levanto y me pongo la coraza de justicia y el yelmo de la salvación, pero enfatizamos que no se trata de todo esto, de cada parte de la armadura, pero del hecho de que nosotros estamos en Cristo, así que estamos cubiertos bajo Él. Así que no, bueno, es su armadura, no es nuestra armadura, es la armadura de Dios. Y John me ayudó a recordar ese pasaje en Isaías 59:17, donde Isaías está hablando de lo mismo, pero es de la armadura de Dios y de lo que Él ha hecho, no de nuestra situación individual. Aún eso se convierte en una obra porque decimos, el día de hoy tenemos esto y me estoy vistiendo y estoy poniéndome de aquello, pero no se trata de esto, sino se trata de estar en Cristo. Es tonto, francamente. Sí, estas cosas se hacen cuando queremos hablar de enseñanza sobre la guerra espiritual. Hay muchas cosas que uno clasificaría como una locura, muchas cosas que están completamente, que no son bíblicas. Mi primera iglesia, yo fui pastor de jóvenes en Salt Lake City, Utah, y una mañana una señora vino a la iglesia y ella nos visitaba. Y una señora en nuestra iglesia estaba en el baño lavándose las manos y ella dijo, bueno, tengo un dolor de cabeza esta mañana. Y esta señora que nos visitaba dijo, bueno, déjeme orar por usted. Así que ella comenzó a orar por ella y ella sacó 2 palos de su bolsa y comenzó a pegar uno contra el otro y hacer ruidos y bueno, diciendo cánticos una y otra vez. Y la señora de nuestra iglesia dijo, mire, usted tiene que hablar con el pastor acerca de esta señora porque esta es una locura, esto no está bien. Así que después, durante el servicio de adoración, teníamos adoración y una vez más sacó esos palos y comenzó a golpearlos uno contra el otro y fui y le dije yo, bueno, ¿qué está haciendo? Ella me dijo, bueno, así es como yo hago la guerra espiritual. Así es como nosotros hacemos la guerra espiritual. Y yo le dije, no, lo siento.
Nunca había Nunca había escuchado eso. Yo no sé de dónde sacó esa técnica, pero yo le dije, señora, eso no es guerra espiritual. Y ella me dijo, es que usted no entiende la guerra espiritual. Yo le dije, claro que sí la entiendo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por ser pastor, cada día nosotros nos enfrentamos a guerra espiritual, pero golpear los palos no va a lograr nada en lo absoluto en cuanto a vencer los poderes de las tinieblas y en la vida del creyente. Y ella se molestó. Se enojó y se fue. Bien. Así que esa fue una lección temprana para mí. Fue justo al principio de mi ministerio, donde yo tuve que corregir a alguien y tratar de pastorear a alguien. No recibieron lo que yo tenía que decir y se fueron. Pero si usted como creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, puedo asegurarle que Satanás teme la cruz. Los espíritus demoníacos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, como tales, temen la cruz, porque fue allí que fueron derrotados. El pecado es el motor que lo mantiene avanzando, pero Jesús expió todo pecado. Y eso es, bueno, 9 yardas de las 10 yardas que tenemos que llevar. Él hizo lo que se tenía que hacer en la cruz del Calvario. Y allí es donde está su guerra. Satanás no quiere que usted sepa eso. Él va a poner otras cosas en su camino para hacerle pensar que usted está haciendo algo. Y usted, bueno, no está haciendo nada. Pero si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y hace a Cristo y lo que Él hizo en la cruz el blanco de su fe, eso es muy, muy importante, el blanco correcto de su fe. Y el problema es que la mayoría de nosotros tenemos fe en nosotros mismos. Tenemos fe en nuestra fuerza, habilidad. Como el doctor Watts dijo de esta pobre señora, la superstición y la locura no le va a llevar a ningún lugar a usted. Pero si usted hace la cruz de Cristo, el blanco de su fe, y hace eso exclusivamente, puedo asegurarle que el Espíritu Santo entonces le ayudará. Y Satanás teme al Espíritu Santo. Así es. Y Él obra exclusivamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Es la única cosa que lo va a hacer. Sí. Una de las cosas que yo he notado en la conversación de la guerra espiritual, dos problemas. La mayoría de la gente es un mal diagnóstico del problema y luego un malentendido un malentendido del yo. Así que nosotros o nos equivocamos con el problema o lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es incorrecto. Cuando nos fijamos sigo regresando o sigo topándome con esto más y más, aún la gente que sintoniza nuestro programa, haciéndonos preguntas de ciertos individuos involucrados en el Ministerio de Liberación, donde uno identifica problemas del pecado como espíritus demoníacos que están dándole al cristiano problemas. Así que si estamos luchando con ira, nosotros tenemos una tendencia de querer echarle o darle culpa a alguien más. Ujú. Así que si yo estoy teniendo un problema con la ira, me siento mejor si es un espíritu demoníaco que está causándome problema para poder ser libertado de él, en vez de que sea solamente la ira y el enojo que está en mi corazón. Pero la realidad es que esa ira y enojo, de hecho, es algo que está dentro de mí. Así que si yo diagnostico mal el problema, entonces 9 veces de cada 10 voy a tener un malentendido de mí mismo y voy a tratar el problema de la manera incorrecta. Así que si yo veo que si se me está diciendo que la razón por la que estoy enojado es porque tengo un espíritu demoníaco que está en mi vida, entonces voy a buscar una respuesta para ese problema en particular. Así que comienzo a buscar en ministerios de liberación o pasos o procedimientos para exorcismos, para echar fuera
a ese espíritu de mi vida. Cuando la realidad no es un espíritu demoníaco, el problema soy yo. Yo soy el problema. Y el problema o la ira está en mi corazón, y cuando identifico que el problema es algo que yo no puedo cambiar por mí mismo, que no hay pasos ni procedimientos que yo pueda hacer para arreglar esto por mí mismo, entonces finalmente quedo yo con la respuesta de que Cristo es el único que puede hacer para mí o por mí lo que necesito. Muchas veces la gente tiene un malentendido del problema o un malentendido de sí mismos en su habilidad de encargarse del problema. Es Es fácil. fácil, sí, tener esa responsabilidad y no hacerse responsable por sus propios hechos, porque yo estoy luchando con un demonio en vez de decir, bueno, yo tengo problemas de carácter y tengo cosas que necesito someterle al Espíritu Santo y dejar que Él obre en mí. En vez de esto, solamente se trata de que yo tengo que ir a esta conferencia con este predicador famoso para que me eche fuera el demonio de coraje fuera de mí o lo que sea. Miren, nuestro poder en la guerra espiritual, nosotros no somos fuertes en nosotros mismos en lo que podemos hacer. Si tratamos de confrontar al diablo con nuestras fuerzas y con nuestra fortaleza, vamos a terminar mal. No vamos a terminar bien. La única fuerza y poder sobre el que nosotros tenemos que pararnos es sobre la obra consumada del Calvario. Es lo único que nosotros podemos tener como fortaleza al confrontarnos con el diablo. Pero estos problemas en nuestra vida que queremos liberación de estas solamente son problemas de los que nosotros tenemos que tomar responsabilidad muchas de las veces bueno, y aparte del hecho de que nosotros 100% enseñamos y creemos y estamos de acuerdo que un cristiano no puede ser endemoniado. Totalmente para por encima de la experiencia de haber nacido de Completamente. nuevo. Es 100% falso que un demonio vive en el creyente. Sin embargo, qué bueno que Paris hace la distinción, porque lo que oprime al creyente es el poder de las tinieblas, pero desde el exterior. Así Y es. eso es lo que Pablo está diciendo, que debemos estar en contra de eso. Ahora, las estrategias, lo que Pablo ha estado diciendo aquí, Satanás está intentando de mover al creyente lejos de su fuente de Así poder, ¿no? es. Y podemos ver esto cuando le dice a la iglesia de Repítelo, Colosenses, por favor. la estrategia de Satanás es mover al creyente lejos de la fuente de poder. ¿Y cuál es esa fuente de poder? Es la fe, como usted preguntó ayer, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la cruz? Es lo que Pablo dijo cuando dijo para que ningún hombre los engañe con palabras a través de la sabiduría de los hombres, filosofías y engaños. Satanás ataca a la iglesia permitiendo que una falsa filosofía invada a la iglesia, donde el creyente empieza a confiar en esa filosofía más que a Cristo. Y todo su énfasis en el capítulo 2 de Colosenses es que usted esté completo, completamente lleno, totalmente lleno en Él, queriendo decir Cristo. En Cristo, su unión con Él le ha traído todo armamento espiritual que necesita en contra de las fuerzas oprimidas de las tinieblas. Le ha dado todo lo que necesita en lo que refiere a la victoria personal. No solamente le ha perdonado del pecado pasado, presente y futuro, pero ha roto el poder del pecado cuando dice que a través de la unión con Cristo, la circuncisión no de la carne, sino del espíritu, ha sucedido separándole de la antigua vida. Así que todo lo que necesitamos es en Cristo. Las estrategias de Satanás es para que el creyente dude de eso. Sí, así es. La predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para que los que somos salvos es el poder de Dios. Notemos que dice allí poder. Correcto. Bien. Es la palabra dunamis en el griego. Es Ese poder que Satanás no quiere enfrentarse a él. absolutamente, así es. Nosotros hacemos suposiciones muchas veces en la iglesia por esa palabra poder, y no quisiera sonar como que estoy castigando a alguien, pero en el mundo pentecostal esa palabra poder siempre ha dependido de que si yo hablo en lenguas o no. Pero cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el libro de Primera de Corintios, que es lo que usted acaba de citar, usted tiene dones del Espíritu en operación, pero Pablo dijo que sois carnales.
A pesar de los dones, ¿no? Correcto, entonces un escritor lo dijo de esta manera. La manifestación de los dones espirituales no vienen a evadir la madurez espiritual. No, las dos no están conectadas necesariamente. Puede haber dones espirituales en operación y actuar como bebés espirituales. En 1 Corintios, los hombres espirituales entienden de dónde viene su fuente de poder. 1 capítulo, versículo 17 y 18, es la cruz. Si regresamos, bueno, no quisiera, pero si regresamos a los valientes de David, ¿qué los hizo a ellos poderosos? ¿Sería porque ellos tenían un don? ¿Porque ellos estaban operando en los dones del Espíritu? ¿O sería porque ellos conocían al mismo Dios que David conocía? Operaban bajo la unción de David, sí. Sí. Ellos habían sí. aprendido y es interesante cuando nos fijamos en los valientes de David. Es un paralelo, creo yo, con lo que se está diciendo aquí en el capítulo 6 de Efesios, donde dice aquí que no luchamos con gigantes físicamente, sino espirituales. Pero la fuerza de opresión que viene contra Israel, o que venía contra ellos entonces, fue contraatacada con estos valientes de David. Fueron ayuda para David en tiempos buenos y malos y aprendieron a pelear contra los egipcios, contra los filisteos, así como David lo había hecho. Y yo creo que hay algo que se tiene que decir aquí, que trabajar con David le dio fe para creer que los gigantes podían ser destruidos, y trabajando junto a David le dio a ellos la fe para creer que uno podía matar al león y a un oso, y trabajar con David los llevó a creer que Dios los iba a respaldar cuando permanecieran firmes. Y dijo él, ¿no es esto mero de hablar? Cuando él reconoció eso, que lo que Dios dijo y la promesa de Dios puede ser suya, así como Sama, que se paró firme y dijo, he dejado esta parcela por última vez. Y la Biblia dice, no, dice de estos valientes, hermano Swagger, que ellos produjeron esa gran victoria. No, de estos valientes dice que ellos se pararon firmes en fe, pero el Señor les dio la gran victoria. Y esa es una imagen de la guerra espiritual. Nosotros tenemos la responsabilidad de pararnos firmes y pelear. Tenemos la responsabilidad de decir, yo voy a pararme firme y creer en las promesas de Dios, que las promesas de Dios son sí y amén. Pero al final del día, todo lo que nos está pidiendo hacer es pararnos firmes, y Él hará la pelea. Él peleará, Él guerreará, así como lo hizo con Eleazar. Sus manos se cansaron, pero dice la Biblia que su mano se fusionó con el espíritu, y como dijo el hermano Fulgrim el otro día, él puede percibir que Dios convirtió ese espíritu en un helicóptero. Y el Señor hizo esa victoria. Nuestra fuerza, los hombres espirituales en el Nuevo Testamento, comparándolos con los hombres poderosos y valientes de David, son los que saben de dónde viene su fuerza. No está en el hecho de que usted tiene un don y puede hablar en lenguas. El poder del Nuevo Testamento es la cruz, es saber que por causa de mi unión con Cristo, a mí se me ha dado la capacidad de resistir el poder de las tinieblas. Yo no tengo que ser destruido por el pecado, y si entendemos eso, podemos ser valientes de David también. Valientes de Dios, mejor dicho. Voy a compartir esto. Hablando en Isaías, allí se refiere a Cristo, no a nosotros. Los versículos 16 y 17. 16 dice, vio que no había ningún hombre y vio que no había intercesor. Por lo tanto, su brazo trajo salvación a él y su justicia lo sostuvo. Porque él se puso la justicia como vestidura, y esa vestidura de gloria y redentor de Sión. Entonces, cuando vemos el concepto de Sión, es el celo del Señor, su celo de lograr y llevar algo a cabo, la idea de ponerse esa vestidura, es decir, que se puso algo, se puso la coraza, se puso el yermo, y él está vestido de justicia. Entonces, cuando dice también venganza, creo que es una palabra muy importante, Nakam, la idea de la venganza quiere decir que él va a buscar hacer algo para enfrentarse a algo. Cristo vino en contra del pecado en la cruz. Él peleó en contra de ello, lo derrotó, su poder lo venció. Ahora,
cuando estamos bautizados en Cristo, ahora estamos en Cristo, que es esta armadura, que es esta justicia, que es esta salvación. Nosotros ahora estamos en él, es su poder, es su grandeza, y Dios profetizó eso en Isaías, que Pablo está repitiendo a nosotros, no somos nosotros, sino Él. Él está refiriéndose aquí, es lo que Cristo es, y nosotros somos puestos en ello. Así que cuando Satanás nos ve a nosotros, si estamos vestidos correctamente y nuestra fe está en el objeto correcto, Satanás ve su derrota, no ve su potencial de vencernos. Él Así ve su es, derrota correcto. porque es lo que Sí. está en la cruz, ¿no? Esto ha sido algo muy importante. Miren, ¿cuál es la meta de los poderes de las tinieblas? ¿Qué es lo que están tratando de hacernos? Están tratando de, los predicadores de la prosperidad dicen que nos quieren hacer pobres. Esos mismos predicadores dicen que nos quieren enfermar, pero la realidad es que un cristiano pobre va a ir al cielo y va a ser muy efectivo en esta tierra. Y un cristiano enfermo puede ser muy efectivo en esta tierra y va a ir al cielo. Así que lo que Satanás está haciendo es no hacerlo pobre o rico, está tratando de robar su fe en Cristo completamente. No solo para que pueda ser uno un cristiano débil, pero últimamente o finalmente su meta es para que uno no crea. Y eso es la meta de Satanás. Hay una parábola que Martín Lutero dijo una vez. Él dijo que habían demonios enviados por Satanás para salir a todo el mundo y para poder crear daño. Un demonio mató a 10 cristianos en el desierto, un león, y él regresó y le dijo a Satanás lo que había hecho, y le dijo, bueno, envié al león y maté a 2 cristianos en el desierto, y Satanás dijo, bueno, ¿qué importa eso? 10 mueren, 100 más se levantarán. Otro demonio viene y dice, bueno, yo traje una gran tormenta sobre el océano, maté a 10 cristianos mientras ellos estaban navegando en el mar. No importa, porque si ustedes matan a esos 10, 100 más se levantarán. Otro regresa y dice, yo he pasado los últimos 10 años engañando o poniendo a un cristiano a dormir y tuve éxito. Y dijo que todo el infierno se regocijó porque ese cristiano estuvo en la tierra dormido sin ser efectivo más, porque él había puesto a este cristiano a una ineficacia en la tierra. Una vez más, la meta de Satanás no es necesariamente hacernos pobres ni enfermarnos. Él utiliza esas cosas para desanimarnos, pero esa no es su meta. Su meta es mover su fe de Cristo y de lo que Él ha logrado en el Calvario, y eso es lo que el diablo está tratando de hacer. Así es, así Así que los es. poderes de las tinieblas, nuestra necesidad en medio de esta batalla de guerra espiritual es entender finalmente qué es lo que el diablo está tratando de hacernos. Y una vez que entendamos eso, entonces sabremos cómo pelear contra él y sabremos cómo resistirlo. Joseph hizo el comentario, dijo que el diablo, una de sus mayores metas es apartarnos de la fuente de poder, distraernos al Exacto, punto de sí. que nos apartemos de la fuente de poder. Así que cuando somos distraídos de la cruz del Calvario, hay otra cosa que el diablo va a temer, otra cosa que remotamente se compare. Nada más es afectado en nuestra batalla espiritual si nosotros nos apartamos de esa fuente, ¿no? El diablo no le teme a nadie, Así solamente es, teme sí. si él puede distraernos, como si él puede llevarnos a dormir, como Paris está hablando, y causarnos que perdamos la fe. Esa es la meta que él tiene. Así que si no estamos conectados con la fuente de poder correcta, eventualmente es lo que va a suceder. O si nos hace pensar como Sansón, mi fortaleza está en mi cabello. Así es. No conociendo la fuente de poder, pero pensando que la fuente de poder es algo que no es. Así es. Utilizo la palabra precluir, es la palabra equivocada, pero predeterminar o determinar por adelantado la madurez espiritual. La evidencia de dones espirituales no determina Eso es la una gran madurez realidad. espiritual. Y eso no significa que alguien está actuando como debe en el Señor. Así que Dios es misericordioso, Él da dones espirituales. Si nos fijamos en la iglesia, comenzando con el libro de los Hechos, los dones espirituales estaban en manifestación, pero no fue hasta que el apóstol Pablo vino y enseñó realmente, verdaderamente, que la iglesia pudiera entrar a esa guerra espiritual como debe. Y yo sé que Dios es grande y Él hace en nosotros cuando no conocemos la verdad, pero
Pero una vez más, para ser espiritual, o el ser espiritual es andar en el espíritu. Ser espiritual es saber en dónde está la fuente de poder y no ponerlo en algo, ni confiando en algo. Finalmente, mire, el paralelo y lo más grande afectando a la iglesia el día de hoy, hermano Swagger, es la filosofía de los hombres, es la tradición de los hombres y es hacer lo que Colosenses dijo en el capítulo 2, es arruinar a los creyentes y quitarles su poder, quitarles su habilidad de defenderse contra los poderes de las tinieblas. Porque están cediendo a una estrategia que un hombre se ha Absolutamente. inventado, ¿no? Así es. Eso es lo que sucede, ¿no? Es simplemente una estrategia que alguien se ha inventado. Viene de la mente de los hombres, Así es. tradiciones Y de los Dios hombres. no va a honrar eso. Así es. Buscando Y una verdad alterna. Alterna. Y por eso yo sé que tenemos que ir a la pausa, pero bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta. Aprendemos por experiencia y a través de la palabra de Dios que los poderes demoníacos son reales. Y los que están con Satanás pues son muy activos. Ellos están en robar, matar y destruir. Espero que también hayamos aprendido que nuestra defensa en contra de ellos es Jesucristo y este crucificado. Como lo hemos citado antes de la pausa, la predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Pablo dijo que el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Y su fortaleza, damas y caballeros, su fortaleza, su secreto, damas y caballeros, su medio, su manera es poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y mantenerla exclusivamente. No permita que eso salga de su mente. Eso no molesta si usted lo dice usted mismo a sí mismo. Decir, Señor, mi fe está en ti. Está en lo que hiciste por mí en la cruz. No está en mí. Ni tampoco está en la iglesia o cualquier otra cosa de esa naturaleza, sino que está exclusivamente en ti. No le va a afectar si usted dice eso, y lo dice frecuentemente. Usted puede estar seguro de que el Espíritu Santo, quien es Dios, y quien puede hacer cualquier cosa, quien tiene el poder de hacer cualquier cosa, le ayudará, le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Satanás no quiere que nada suceda con la cruz. No quiere nada que ver con la cruz tampoco. Allí Cristo le venció total y completamente. Él no quiere nada que ver con la cruz. Así es. Así que usted no va a tener problemas con él que haga presión en contra de usted en esa capacidad. Hermano Swagger, miren, quiero que la gente se dé cuenta de algo que usted acaba de decir, y es que el diablo fue derrotado en el Calvario. Esto significa que al estar contra nosotros, él es un enemigo derrotado. Utilizo esto como ejemplo. Antes, la guerra civil aquí en Estados Unidos, creo yo que cuando firmaron el Tratado de Paz en el norte, hacia el norte, aquí mismo en el sur, hubieron batallas aún rugiendo, aunque la paz ya se había firmado. No fue hasta que las noticias que llegaron las noticias que se detuvo la batalla.
La batalla ya fue ganada y una vez más fue ganada en la cruz, en el Calvario, es donde nuestra fuerza está, es lo que hemos estado diciendo todo este programa, es donde está nuestra armadura y es lo que nos da la armadura, lo que hace que las armas del diablo sean inútiles, como dice la Escritura, toda arma forjada contra mí no prosperará. Todo eso en tiempo pasado fue lo que sucedió en la cruz de Cristo. Entonces la guerra contra la que estamos, esa guerra espiritual, y una vez más todo esto ya se dijo, muy elocuentemente por cierto, esta batalla que estamos enfrentando ahora no es necesariamente contra los espíritus demoníacos, los principados, los poderes, las potestades, los gobernadores celestiales, no es realmente contra lo que esto es. Contra lo que esto es que mi fe permanezca en el Calvario, porque mientras que mi fe permanezca en el Calvario, una vez más, el pelear la buena batalla de fe, aquí en Efesios 6 no nos está diciendo que peleemos contra el diablo o los principados de las potestades, sino que nos está diciendo que nos vistamos de la armadura de Dios como una forma de protección, y una vez más, a través del Calvario, la única pelea que tenemos es la de mantener nuestra fe puesta donde pertenece, y eso es en el Calvario, y eso es lo que Satanás quiere derrotar. Conoce nuestros puntos débiles y él quiere impactar todo eso para que nuestra fe esté o sea removida. Así que como cristianos, la única batalla que enfrentamos, la única batalla que peleamos, debo decir, es que nuestra fe permanezca en el Calvario. Dios ya ha hecho todo lo demás. Bueno, Satanás sabe que si su fe está en Cristo y la cruz, él sabe que él ha sido derrotado. Así es. La pelea de la que está hablando Jonathan es manifestada correctamente con Moisés en la parte de arriba del monte. Ayúdenme con sus nombres que estaban ayudándole a él a mantener sus brazos arriba. Aarón y Ur. Estaba Aarón y Ur en el monte con él, levantándole los brazos, y él levantaba sus brazos, y al ser levantados sus brazos y al rendirse hacia Dios, Josué ganaba la batalla en el valle. Y cuando sus brazos comenzaban a caer, entonces Josué comenzaba a... La batalla, cambiaba contra Josué. Y Aarón y Ur, que son tipos del Espíritu Santo y un tipo de Cristo, ayudaban a Moisés a mantener los brazos arriba, rindiéndose al Señor. Y una vez que eso sucede, Josué prevaleció en el valle. Nuestra responsabilidad es pararnos firmes en el monte con nuestros brazos al aire, nuestras manos al aire. Esa no es una buena estrategia de batalla. Creo que peleó contra Amalek, que era un tipo de la carne, y dijo que habrá guerra de generación tras generación en contra de Amalek. Así que eso está allí, y eso es lo que tenemos que mirar, nuestra inhabilidad y su habilidad. Parece una locura, ¿verdad? Parece una locura que nosotros le digamos a los cristianos, ahora que son salvos y que son llenos del Espíritu, la manera como se resiste al diablo es manteniendo su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Eso parece una locura. Y una de las razones por qué parece una locura es porque no es lo que se ha enseñado. Se nos ha enseñado que ya que somos salvos y llenos del Espíritu, es nuestro trabajo resistir al diablo por nosotros mismos. Pero nosotros le estamos diciendo a la gente lo contrario, que la respuesta es Cristo. Suena como una estrategia bastante absurda, pero es la estrategia de Dios. Anexando esa batalla, esa estrategia, usando ese ejemplo, antes de ir a la batalla, Dios le dijo a Moisés que todo hombre que tenía cierta edad, que iba a ir a la guerra, que tenían que ser circuncidados, que su fortaleza tenía que ser quitada. Cuando usted es herido de cualquier manera, usted no puede batallar correctamente porque está protegiéndose en contra de esa herida, pero ellos tenían que ser debilitados totalmente y no prepararse para la batalla. Dios dijo, bueno, Moisés, ahora sube al monte y ahora ve a la guerra, porque nuestra fortaleza significa nada. Nosotros tenemos que ser debilitados propiamente y Dios es nuestra fortaleza y el Señor es nuestra fortaleza. Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Sí. Cuando soy débil, soy fuerte. Y nosotros estamos buscando ser fuertes. Su fortaleza es perfecta en nuestra debilidad, y eso es lo hermoso, que nosotros descansamos en él, así como Josafat. El Señor dijo que la batalla no es nuestra, sino de Dios. Hay que permanecer firmes y ver la salvación del Señor con nosotros. Dios quiere que nosotros veamos lo que Él ha hecho, y si lo hacemos, estaremos vestidos de Él y ahora permaneceremos. Hemos hecho todo esto, nosotros permaneceremos. Es su victoria. Nosotros recibimos los beneficios de esto.
Segunda de Corintios capítulo 10, un versículo muy conocido, versículo 3. Aunque caminamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y en las notas, hermano Schwager, la cruz de Cristo, 1 de Corintios 1:18, para derribar fortalezas. Y así es como somos nosotros victoriosos. No se trata de carne o sangre, sino nosotros sometiéndonos a través de la cruz de Cristo. Allí es cuando nuestras armas son poderosas en Dios, no por nuestras propias fuerzas. Toda esta batalla en Israel, toda esta guerra que vemos en nuestra nación, el pensar, la filosofía, todo es una batalla espiritual y el diablo en estos últimos días está tratando de hacer todo lo que puede para engañar a las personas y llevarlos en una dirección opuesta, pero la llave a la victoria es tener nuestra fe en la cruz de Cristo. Es la única manera que personalmente veremos la victoria y cómo las cosas cambiarán en la iglesia y también la única manera que las cosas cambian en la nación. Es esa guerra espiritual donde estamos y tenemos que aprender la manera correcta de pelear, como dijo Paris. Es una gran realidad para mí. Yo tuve que aprender a dejar de trabajar y dejar y empezar a descansar realmente. Y la gente religiosa se le hace difícil el descansar, dejar de trabajar y empezar a descansar en Él y lo que Él ha logrado. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Son sus métodos. Usted mencionó engaño, distraer. Usted puede tener una lista entera de las maneras y métodos que Satanás trata de atacarnos y de alejarnos de que nuestra fe esté en la cruz. Como Joseph dijo anteriormente, él trata de movernos en una dirección opuesta a la fuente de poder y nos trata de convencer que otra cosa es la fuente de poder. Y ha movido a toda la denominación básicamente lejos de la fuente de poder. Así es. Y los resultados pues no son buenos. Son obvios. Cuando tratamos de tomar el bautismo con el Espíritu Santo y verlo como la fuente de poder para victoria sobre el pecado, usted va a debilitar lo que de hecho quiere lograr en la vida de la persona y también va a debilitar la habilidad de la persona de encontrar la victoria sobre el pecado. Yo respeto el movimiento pentecostal, respeto lo que han hecho para Dios y respeto que ellos han traído el Evangelio. Si nos fijamos después del derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, el esparcimiento del Evangelio fue algo que no tuvo paralelo, la manera como el Evangelio se esparció alrededor del mundo. Así que tenemos una gran heredad y esa heredad que debemos respetar muy bien, pero sí, el movimiento pentecostal, la muerte del movimiento pentecostal va a ser un rechazo de aceptar la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Esa va a ser la muerte del movimiento pentecostal. Y lamento decir amén, pero estás en lo cierto. Sí, correcto. Sí, continuamos tratando de implementar mal el bautismo del Espíritu Santo, continuaremos viendo a una iglesia pentecostal demacrada, una iglesia que ha sido que ha caminado con tanto poder, pero el día de hoy Dios le está diciendo a esa iglesia, regresen a la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí es donde el Señor está dirigiendo a la iglesia pentecostal el día de hoy. Si se rehúsan, lo hacen en sus propias consecuencias. Está en el mismo lugar que Pablo estuvo en Romanos 7:18. Él era salvo, lleno del Espíritu, pero no sabía cómo obrar. La carne es débil y él no sabía cómo obrar. Él dijo que las cosas que odio, eso es lo que yo hago, y las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Y ahí es donde muchas de las iglesias pentecostales están. Me parece que Pablo, como lo acabas de decir, él enfrenta lo mismo. Así es, y gracias a Dios que encontró una respuesta. Así es. Muchas denominaciones he estado observando y he hablado con personas que están allí. Hemos convertido el bautismo del Espíritu Santo en una filosofía que también puede ser algo que es un principio que guía o un objeto que seguimos. Y en el mundo de negocios ese concepto es la llamada filosofía, así que yo conozco ese uso de esa palabra y cómo se presenta, pero la idea de convertir el bautismo con el Espíritu Santo es una filosofía, es decir, todo lo que hacen se alimenta a través de esa dirección. El bautismo con el Espíritu Santo
realmente para resolver el problema del pecado original no puede funcionar, pero si es su filosofía, puede tratar de hacerlo, porque entonces podemos decir que se ha arrepentido de esa mala dirección, pero parte de eso que sucede en medio de ignorancia, hermano Swaggart, muchos no entendían Así esto, es. no entendían los beneficios de lo que teníamos, Correcto. no entendían, y nosotros tampoco realmente. Yo tuve la bendición, tuve una madre que entendía realmente, pero lo que ella nos dijo era desconocido, porque lo que estábamos aprendiendo en las iglesias, ¿saben? La iglesia, ella no iba a la iglesia, o sea, habían iglesias en las que no visitaba. Ella decía, yo no voy allí porque ellos no entienden, y yo no entendía lo que ella quería decir. Ella dijo que Decía, yo no voy allí porque no entienden la palabra de Dios. Y yo decía, pero ¿cómo? Personas con doctorados no entienden. Y bueno, ella entendía cómo el Espíritu Santo obraba. Y lo sé porque cuando ella me dio consejos, cuando yo luchaba con el cigarrillo, luchando con esa batalla, tratando de abandonar el cigarrillo con toda fuerza que yo tenía, fallaba. Y yo, siendo un hombre exitoso en los negocios, muy exitoso en los deportes, a pesar del cigarrillo, entrenando y entendiendo, trabajando con individuos que básicamente eran atletas, personas que tenían mucho conocimiento, todas esas cosas no me ayudaron. Desde el punto de vista de los negocios, nunca podía llegar a dejar ese cigarrillo que tenía tabaco. Entonces, ella me dijo, deja de tratar de hacer lo que ya Jesús ha hecho. Eso rompió mi cabeza, no tenía sentido para mí, pero ella entendía que mi victoria no estaba allí por lo que yo estaba haciendo, sino por lo que Él ya había hecho, y yo tengo que confiar en lo que Él ha hecho, y allí es donde está la fuente del poder, ahí es donde se rompe el poder del cigarrillo. ¿qué fue lo que te dijo cuando le dijiste que ya se había ido? Bueno, yo le dije, mamá, hice lo que me dijiste, empecé a descansar y dejé que el Señor lo hiciese. Ella se empezó a reír y se reía bastante y me dijo, ahora entiendes. Pero tal vez ella teológicamente no lo podía explicar todo, pero ella entendía. Y lo que sucede es lo siguiente, eso no se enseñaba. Yo le hacía preguntas a pastores y personas, ¿cómo dejo de fumar? No puedo dejar este hábito, es muy fuerte. Déjalo, me decían, déjalo. Bueno, yo había tratado ya tantas veces, pero la idea de pensar de que tenemos algo en nosotros que puede vencer el poder del pecado es absurdo. No es así. No tenemos. Yo tengo el bautismo con el Espíritu Santo, yo estaba predicando, enseñando y veíamos personas sanadas en los servicios, pero no es así que Nos ha terminado el vencemos. tiempo. Se nos terminó el tiempo, ciertamente, así que... Es un buen lugar. El Señor es victorioso. Así es. Gracias. No se pierdan la programación mañana. No dejen de orar por el maratón la semana que viene, empezando a las 5 de la mañana. Por favor. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.